Habla Protestante. Nos encontramos con Levi, un misionero de la Iglesia Luterana que nos va a hablar acerca de su doctrina y parte de qué hace en la Iglesia. Hola Levi, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy chévere. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Los luteranos es parte de los evangélicos o es una rama del protestantismo, una rama del evangelio, no de los evangélicos, sino del evangelio que se impartió por todo el mundo acerca de Jesucristo? Ya, lo que pasa es que los evangélicos robaron ese nombre de nosotros. Nosotros somos los originales evangélicos, porque ¿qué es evangelio? Las buenas noticias acerca de Jesucristo. Así que originalmente los luteranos se llamaban evangélicos. Somos diferentes de los protestantes, somos diferentes de los evangélicos, pero porque durante la Reforma, hace 500 años, los demás protestantes quisieron separarse de la Iglesia Católica. Nosotros solo quisimos reformarla, pero bueno, eso no pasó. Pero somos diferentes en que seguimos el camino, solo quitamos cosas de la doctrina católica, mientras que los otros protestantes creían su nueva y propia doctrina. Entonces somos muy diferentes y es bien difícil para como darnos una identidad, un nombre, y no, es bien difícil para ponerse en una categoría con los otros. Entonces, ¿ustedes no se consideran evangélicos? Somos los originales evangélicos, no como los de hoy en día. O sea, sí se consideran evangélicos entonces. O sea, sí son evangélicos. Sí, pero si decimos que son evangélicos, las personas van a confundirse, entonces no decimos eso mucho. Ustedes se identifican como luteranos. Y cristianos, sí, cristianos. claro. Ok, y mira, tú dices que los evangélicos han robado ese nombre de los luteranos. Pero entonces, antes que surja la iglesia luterana con Lutero, ¿cómo se llamaban los evangélicos? Bueno, antes de Lutero todos se llamaban católicos, entonces. Pero después vino Lutero y ellos comenzaron a llamarse evangélicos. No, claro, pero digamos, porque tú sabes que la iglesia de Roma nació con Constantino. Ajá. Ya, y antes que Constantino constituyera la iglesia católica, ¿cómo se llamaba la iglesia de Jesucristo? Los cristianos nomás. Cristianos nomás. Los cristianos, los seguidores al camino nomás. Levi, entonces, ¿cuál es la consecuencia de no asistir, digamos, a una iglesia luterana, si tú dices que la iglesia luterana es la original? ¿Cuál es la consecuencia de poder asistir a otras denominaciones evangélicas? Bueno, el problema no se trata como asistirse a una iglesia luterana o no luterana. El problema es que si no asistimos a una iglesia donde se enseña completamente la verdad, por eso. O sea, ¿me estás diciendo que la iglesia luterana enseña completamente la verdad? O sea, ¿toda la verdad? Bueno, espero que sí. No estás muy seguro. Bueno, creo que sí. ¿Y tú sabes o te has dado cuenta que alguna vez la iglesia luterana tiene errores o no tiene errores? Bueno, lo que pasa es que hay en todas las denominaciones, en todas las iglesias, hay diferentes pastores, maestros. Y algunos son como en este nivel de enseñanza y han aprendido tantas cosas, otros son como así, entonces siempre se equivocan. Quizás siempre dicen la verdad, no 99%, pero no vamos a decir, ya, nadie se equivoca en esta iglesia, en esta denominación. O sea, casi hay errores. ¿Cómo? O sea, en la iglesia luterana hay errores. Puede ser. No voy a negar que puede ser. Pero, entonces la consecuencia sería de no asistir a una iglesia luterana para ustedes es no crecer en la vida espiritual. Bueno, lo que estoy diciendo no se trata del nombre luterano. Se trata si tu iglesia enseña o no enseña la verdad que viene de la palabra misma de Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sí. La Biblia. Pero ¿qué doctrina? O sea, ¿cuál es la doctrina verdadera de la Biblia?
¿Quieres que yo resuma toda la doctrina de la Biblia? No, claro, solamente la doctrina de la salvación. ¿Cómo uno puede llegar a ser salvo? Porque obviamente todas las denominaciones te dicen que uno llega a ser salvo por creer en Jesucristo. Ajá. Bueno, tener fe en Él. Ajá. Uno es justificado, santificado y es salvo. Entonces, ¿la Iglesia Luterana también dice eso o no? Bueno, sí, creemos, sí, afirmamos y confesamos y decimos, enseñamos y predicamos y proclamamos que estamos salvos no por lo que hacemos, no por los buenas obras que hacemos, sino solo por medio de la fe en Jesucristo y por su gracia para nosotros, porque Él sufrió, murió y resucitó hace 2000 años para cada uno de nosotros. Eso es el evangelio más o menos. Entonces, en eso están de acuerdo casi todas las denominaciones. Bueno, hay bastantes denominaciones. Sí, bastantes denominaciones. Entonces las personas llegan a ser salvos por ese evangelio que te transmite cada denominación acerca del evangelio por Jesucristo. Al creer en Jesucristo uno llega a ser salvo. Entonces ellos son salvos. Pero, como tú estás diciendo, si no tienen un buen adoctrinamiento bíblico, entonces no crecerían espiritualmente del conocimiento bíblico. ¿Eso tratas de decir? Bueno, no solo se trata de crecimiento espiritual, pero también se trata del pecado. Porque si yo enseño una doctrina que es falsa, es lo mismo como si yo mato a muchas personas. Bueno, es cierto, ¿no? Y al matar a muchas personas es lo mismo que enseñar mal, tomar el nombre de Dios en vano, entonces es lo mismo todo. Porque lo que pasa es que todos los pecados son iguales. Sí. Y también con eso, la Biblia dice que hay que enseñar la verdad. No hay que engañar, no hay que mentir. Y también la Biblia nos avisa que en esa época vamos a ver los falsos maestros, la falsa doctrina, la doctrina diabólica. Entonces no solo hay que tener cuidado, pero también hay que siempre enfocarnos en enseñar y aprender la verdad. Porque si no lo hacemos, vamos a romper los mandamientos de Dios, vamos a mentir, vamos a tomar su nombre en vano. Entonces no solo es una cosa de crecimiento espiritual, pero es una cosa de pecar, y no queremos pecar contra Dios. Entonces hay que enseñar y proclamar y confesar y predicar y compartir la verdad. Entonces, para ti, ¿qué es una doctrina falsa? Una doctrina errada. Un ejemplo. Un ejemplo es que podemos ser salvos por lo que hacemos, por las buenas obras que hacemos en esta vida. Es una doctrina errada que no salva, sino te condena. Bueno, si creemos esto, no tenemos salvación, porque somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Entiendo. Ese es un ejemplo de una doctrina errada. Pero yo creo, y no creo, sino... sé que muchas denominaciones, creen que la salvación es por gracia, que la obtiene por gracia, que no tiene que hacer nada por ser salvo. Entonces, son salvos. Bueno, no conozco sus corazones. Claro, pero la Biblia demanda, y dice que uno es salvo por creer en Jesucristo. Entonces, creemos en eso, ¿no? Espero que sí, pero no conozco sus corazones. No puede decir, ustedes son salvos solo porque ustedes dicen esas cosas. Claro, está en la palabra creer, pues, ¿no? ¿Qué significa creer? Y creer significa fe, confianza y creer, claro. Ya, Levi, entonces ya. Entonces, si la consecuencia de no aprender la palabra de Dios correctamente es pecar, seguir pecando, porque si uno aprende de la doctrina luterana, me estás diciendo que poco a poco va a dejar de pecar. Bueno, siempre pecamos, sí. Pero lo que pasa es que si nos enfocamos más en su palabra, si la estudiamos más, poco a poco el Espíritu Santo nos llena, nos guía, nos crece nuestra fe, y con eso se disminuye el pecado poco a poco. Pero no solo eso, pero la fe misma puede disminuirse. Entonces hay que siempre aferrarnos a la palabra de Dios y apegarnos a su palabra para crecerse espiritualmente en vez de menguarnos espiritualmente. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para, todas las denominaciones que no son luteranas? ¿Qué les dirías tú a todas las denominaciones
que no son luteranos, pero creen en Jesucristo? ¿Cuál sería tu mensaje? Nosotros también tenemos mejor comida. Vengan rápido. No, en serio. ¿En serio? Sí. Estudien la palabra. Se enfoquen en la palabra. Busquen la palabra. No solo crean en lo que dicen sus pastores, sus libros de teología, los comentarios que ya tienen. Martín Lutero mismo dijo una vez que estaba pensando de quemar, encender todos sus propios libros, para un ejemplo, para que los luteranos aprendieran a sentarse a los pies de los apóstoles y los profetas de Jesucristo mismo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, y aprender directamente de Dios, en vez solo de los maestros de la Biblia. Levi, Dime. ya que tú estás diciendo que se puede bautizar niños, a ver, Ajá. muéstrame un pasaje bíblico donde diga, en la Biblia, ¿Ya? se puede bautizar bebés. Así. Ya. Dice Mateo capítulo 28, versículo, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. No dice a todos los adultos, a todos los hombres, a todos los que tienen conciencia de sus pecados. Dice a todas hagan discípulos de todas las naciones. ¿Entienden? Bueno. Pero Levi, pero es que no hay un versículo bíblico donde diga, bueno, o que se dio, o sea, a conocer que los apóstoles de Jesús han bautizado a un niño. ¿O sí? Dice ahí que y vinieron los apóstoles y bautizaron a niños, porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, pero no hay un versículo donde dice, y vino un niño y el apóstol, no sé, Juan los bautizó. ¿Hay un versículo así específico? ¿Por qué necesitamos cuál versículo? Porque es necesario tener eso para afirmar que los bebés deben bautizarse. ¿Por qué es necesario tener cuál versículo? O sea, yo creo que es necesario para que las personas, porque no todas, obviamente, no todas las denominaciones bautizan a niños, sino esperan que una persona pueda creer en Jesucristo para que recién pueda ser bautizado. Entonces, porque dice, el que cree puede ser bautizado. Ajá. Ya pues. Entonces, ¿cómo un bebito va a creer? ¿Cómo tenemos la fe? ¿Cómo tenemos la fe? ¿Cómo? La fe la obtenemos por la palabra de Dios. Ya, entonces, ¿importa tu edad? O sea, ¿cómo que me importa mi edad si... O sea, pero es que lo que tú estás diciendo es... Ya, una persona para que poder creer en Jesucristo tiene que el Espíritu Santo obrar en él para que pueda creer, ¿sí o no? Lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3 es: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Todos, no todos los adultos, no todos los que ya son inteligentes, no todos los que entiendan la palabra de Dios. Todos han pecado, entonces todos merecen la condenación y todos pueden tener la gracia por medio de Jesucristo. Entonces el bautismo es como un intermedio de gracia de Dios. Dios da su gracia por medio del bautismo, porque necesitamos su gracia. No importa si yo tengo 85 años o si yo tengo 5 días de vida. De cualquier manera necesito la gracia de Dios y Dios da su gracia. Entonces, ¿por qué un bebito no puede tomar la Santa Cena? Eso es diferente tema. La Santa Cena se trata del conocimiento, de la ciencia, de conocer lo que pasa en la Santa Cena. Eso es lo que explica la primera carta de los Corintios, capítulo 11. Eso es diferente tema. Levi, yo creo que cuando ustedes bautizan niños es por lo que en Mateo 28, ¿cuánto? 28, 19, cuando dice naciones, en griego no especifica, o sea, cuando lo lees en griego no especifica edad. Por eso los creyentes bautizan niños.
Eso es una parte. La parte más importante es que la Biblia dice claramente en muchas partes que todos son pecadores. No importa la edad, no importa si es un bebito, un abuelito, si estás dentro del vientre de su mamá. Todos son pecadores, entonces todos necesitan la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué no damos la gracia de Dios a los bebitos? No entiendo esta parte y no hay explicación. Los otros protestantes no tienen respuesta para eso. Y no entiendo. Tú deberías ir pues y decir, oye, ¿saben qué? Bauticen niños pues. ¿Por qué no? ¿Por qué? Anda. Ustedes necesitan bautizar sus niños, por favor. Ellos necesitan la gracia de Dios también. No solo vamos a tener una ceremonia de dedicar al niño a Dios. ¿Qué es esto? ¿Dónde se encuentra cuál ceremonia en la palabra de Dios? Y también otros protestantes dicen, pero el bautismo es como una confesión de fe, es como una ceremonia pública para afirmar que ya tengo fe. ¿Dónde se encuentra esa idea en la palabra de Dios? No se encuentra. Si tú estudias la Biblia y ves todos los versículos que hablan acerca del bautismo, la mayoría nos dicen que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros, no algo que nosotros hacemos para Dios. Entonces no entiendo de dónde los protestantes encontraron la idea que el bautismo es otra cosa, que es una cosa que hacemos por Dios, que hay un mandamiento, entonces hay que hacerlo eso nomás. ¿Dónde hay sentido en eso? El bautismo está conectado y relacionado a la salvación, a la gracia, a la vida eterna, a los dones que tenemos en Jesucristo. Entonces, ¿por qué ustedes, los otros protestantes, dicen que el bautismo no puede ser para los niños? ¿No quieren que los niños sean salvos? Dice claramente que los niños no son inocentes, que no hay una idea de razón. Eso no está en la Biblia. Eso es algo extraño de la palabra de Dios. Eso es algo muy raro y cree que eso debe ser condenado. Eso no es una buena idea. Muy bien, Levi. Y dime, ¿tú crees en la predestinación? ¿Y la quinta? En la predestinación, lo que habla Romanos. Bueno, podemos decir predestinación, pero hay diferentes opiniones. Entonces no solo puede decir, así creo, porque hay diferentes personas que creen diferentes cosas acerca de eso. Entonces, ¿qué quieres decir con la predestinación? La predestinación es aquella persona que cuando cree en Jesucristo, como dice, tiene vida eterna. Y obviamente al tener vida eterna, esa persona ya fue escogida desde antes de la fundación del mundo. O sea, esa persona es salva desde antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes? Esa es predestinación. Si una persona cree en Jesucristo, es porque ha sido predestinada a ser salvo. Mi opinión es que hay que tener cuidado con eso que creen. Yo creo, bueno, la palabra de Dios misma habla de predestinación. Pero lo que pasa es que muchas personas sigilosamente agregan sus propias ideas de esa doctrina. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, algunas personas dicen que no puede perderse la fe, pero eso no es lo que habla la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener ojo con eso. Un versículo nomás, ustedes van a darse cuenta. Gálatas, capítulo 5, ¿ya? Versículo 4. Y hay que leer todo en contexto, pero solo voy a leer ese versículo para ustedes. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Pero este es un texto para las personas que querían judaizar. Y judaizar obviamente significaba romper con Jesucristo. Porque obviamente no están realmente creyendo. Porque ¿qué significa creer? Creer significa confianza, fe y creer en griego. Y tú mismo lo dijiste. Entonces esas personas, si realmente han creído en Jesucristo, entonces no harían eso. Entonces esas personas no han creído realmente en Jesucristo porque quieren ser justificadas por la ley. ¿Qué ley? La ley del judaísmo. Y no realmente de la ley de la gracia que es Jesucristo. Pero, mira, yo normal. Pero si tú estás de acuerdo con la predestinación, entonces, ¿tú estás de acuerdo con Calvino en ciertas partes? ¿Siendo luterano? Lo que pasa es que Calvino y Lutero, bueno, un seguidor de Calvino y Lutero se encontraron juntos durante la Reforma
y tuvieron una discusión muy larga y casi llegaron a tener acuerdo con todo. O sea, están casi de acuerdo con todo, pero en ciertas partes no. Solo tratando de la Santa Cena. Pero también debemos recordar que Calvino no predicó mucho la predestinación. Claro. Eso solo se encuentra en sus libros. Entonces, durante ese tiempo, eso no era como una discusión. Hay esto cosa de doctrina o no. Pero sí, los calvinistas y los luteranos casi llegaron a estar de acuerdo y la sola falla era tratando de la Santa Cena. O sea, solamente el luteranismo con el calvinismo hay un cierto choque en la Santa Cena. Solamente en eso nada más. Lo que creía Calvino es que no es posible que Jesucristo estaba físicamente presente en la Santa Cena. Pero ¿cómo puedes decir tú, un ser humano, que Dios no puede hacer algo? ¿Cómo es eso? Es que Dios no puede hacer algo? Dios es el Todopoderoso. Dios creó el mundo. Dios envió su propio Hijo Jesucristo. Él tomó carne, cuerpo humano, para salvarnos. Y tú me dices ahorita que Jesucristo no puede estar en todos lados. Él es Dios mismo. O sea, entonces los luteranos creen que Dios está aquí en la tierra cuando tomamos la Santa Cena. Nosotros confesamos, predicamos y proclamamos y enseñamos que cuando tomamos la Santa Cena, por supuesto Jesucristo está presente físicamente, no solo espiritualmente. ¿En qué texto está eso? En los evangelios Marcos, Mateo y Lucas, y también 1 de Corintios, dice claramente... obviamente, si tienes que hablar, tienes que tener un pasaje bíblico, ¿no? Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Si dice este pan es mi cuerpo, no dice este pan significa o representa o es como en memoria de mi cuerpo. Este pan es mi cuerpo. También dice en 1 de Corintios capítulo 10, a ver dónde se encuentra, dónde está. Esa copa de bendición, que bendecimos, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. No dice espiritualmente, dice en comunión con el cuerpo de Cristo, con la sangre de Cristo. Hay otro sentido, hay otro significado. O sea, entonces la discusión entre Calvino y Lutero era que cuando Jesús hacía la Santa Cena, o sea, era su cuerpo y era su sangre. Y Calvino dijo que ahorita no puede ser, que Jesucristo está a la derecha de Dios el Padre y no puede venir a nosotros por medio de la Santa Cena. Pero, ¡qué locura! Para ti eso es locura. Es falso, es una falsa doctrina. Calvino dijo que Dios no puede ser algo. ¿Cómo es? Dime usted, alguien, dígame. Bueno, Levi, creo que eso fue todo porque el tiempo se ha agotado y ya me están diciendo que tengo que irme porque tengo que entrevistar a otra persona. Eso fue todo, muchas gracias por tu tiempo y otro día podemos hablar más del tema acerca de la doctrina luterana. Claro, muchas gracias por su atención. Si quieren aprender más de la verdad, leen tu Biblia.